Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer, que era la parte de la sustitución trigonométrica. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá continuación. Bueno, vamos a suponer, continuando en este mismo orden de ideas de hacer lo que estábamos haciendo el día de ayer, supongamos que a mí me dicen evaluar la integral del diferencial de x dividido entre la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, uno viene y dice, bueno, ¿qué tipo de sustitución voy a hacer yo aquí? Entonces yo coloco por acá solución. Y como voy a aplicar una sustitución trigonométrica, yo primero tengo que ver cuál va a ser mi x. Si yo veo el radical que está en el denominador, que es este, yo tengo x al cuadrado menos a al cuadrado, quiere decir que el cambio es de la forma a seno del ángulo θ. Quiere decir que cuando yo derivo aquí, me queda a, y cuando... Ya va un momentico. Ya va un momentico, déjenme revisar algo aquí. Creo que hay un error en el material que estoy sacando. Sí, porque aquí la sustitución no es seno, sino que es secante. ¿Ok? Entonces, como es secante, porque no es de la forma al cuadrado menos x al cuadrado, entonces yo tengo que derivar, y al derivar la secante, la derivada de la secante es secante de θ por la tangente de θ diferencial de θ. Ya teniendo esto, que es lo que yo voy a sustituir aquí, y teniendo esto, que es lo que yo voy a sustituir acá, yo vuelvo a escribir la integral. Integral del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado. Eso va a ser igual. Integral. Ya sabemos nosotros que este diferencial de x que está aquí, yo lo voy a sustituir por esto. Entonces aquí me queda a secante de θ por la tangente de θ diferencial de θ. En el denominador, yo voy a colocar la raíz cuadrada. ¿De quién? De x, pero x es todo esto elevado al cuadrado. Es decir, al cuadrado que multiplica a la secante al cuadrado de θ menos al cuadrado. Este al cuadrado es el que yo tengo acá. Por supuesto que yo puedo sacar factor común en esta expresión y decir que aquí me está quedando la integral. Este a lo voy a dejar por ahora aquí, pero yo lo puedo sacar. Secante de θ, tangente de θ, diferencial de θ. Todo esto lo dividimos entre la raíz cuadrada. Entonces, al sacar factor común me queda al cuadrado que multiplica la secante cuadrado del ángulo menos 1. Ahora, esto que yo tengo aquí resulta que es una identidad. Esa identidad dice que cuando yo tengo la secante al cuadrado del ángulo menos 1, eso yo lo puedo cambiar por la tangente al cuadrado de θ. Haciendo esos cambios respectivos, entonces aquí me va a quedar que estoy igual integral a secante de θ, tangente de θ, todo esto diferencial de θ. Y todo esto dividido entre, al sacar factor común a, me queda a aquí. Y aquí me queda la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado del ángulo. Indudablemente que yo puedo sacar aquí, simplificando estos dos, yo puedo sacar la cuenta aquí de que la tangente cuadrado con la raíz me queda la tangente de θ. O sea, aquí me queda todo dividido entre la tangente de θ. Y si nosotros podemos ver, esto yo lo puedo simplificar. Finalmente, lo que me está quedando aquí es la integral de la secante de θ por el diferencial de θ. Ahora, esta integral que está aquí está en las tablas. Quiere decir que si yo busco en las tablas,
Eso me da a mí como resultado el logaritmo natural en valor absoluto de la secante de tita más la tangente de tita. Y a eso lo sumamos nosotros la constante de integración. Pero recuerden que cuando se hace sustitución trigonométrica, yo tengo que devolver el cambio. ¿Qué quiere decir devolver el cambio? Que nosotros en un principio, nosotros utilizamos aquí que el cambio fue x igual a secante de tita. Entonces, si yo escribo aquí x es igual a secante de tita, yo tengo que despejar la secante. Quiere decir que la secante de tita va a ser igual a x dividido por a. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Construir un triángulo de tal manera que yo voy a trabajar con la secante. Yo construyo un triángulo rectángulo cualquiera y sobre la base del triángulo rectángulo que yo estoy dibujando, yo coloco mi ángulo tita. El ángulo tita es este ángulo agudo que yo coloco aquí. ¿Qué indica esto? Que desde aquí hasta aquí es el cateto opuesto, que desde aquí hasta aquí es el cateto adyacente y que desde aquí hasta aquí, esta parte que está aquí es la hipotenusa. Ahora, ¿qué es la secante? Recuerden ustedes que cuando yo coloco la secante de tita, eso es lo mismo que 1 sobre el coseno de tita. Pero recuerden que el coseno de tita es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué indica esto? Que en este caso aquí, esta va a ser mi hipotenusa y este va a ser mi cateto adyacente. Entonces yo coloco aquí que este es el valor de A, que este es X, el valor de la hipotenusa, y si yo voy a calcular este lado vale precisamente la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque resulta que cuando yo establezco la integral del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, eso me dio a mí como resultado, si ustedes ven acá, el logaritmo de esta expresión. Entonces yo tengo que escribir aquí el logaritmo de la secante de tita más la tangente de tita. Y todo eso sé. Ah, pero yo sé que la secante de tita para nosotros va a ser x dividido, que es la hipotenusa, dividido entre a. Y la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto al ángulo, que es x al cuadrado menos a al cuadrado, dividido entre el cateto adyacente. ¿Qué indica esto? Que este valor y este valor que tengo aquí, yo los tengo que sustituir acá. Entonces me va a quedar aquí finalmente que esto va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de la secante, que va a ser x dividido por a, más la tangente, que en todo caso aquí me va a quedar que esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, todo dividido por a, más la constante de integración. Indudablemente que yo puedo seguir trabajando aquí y sacar conclusiones de esto, ¿no? Pero con dejarlo aquí es más que suficiente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si nosotros podemos resolver esta integral que yo tengo aquí evaluada en Wx máxima. Voy a tomar una hoja de Wx máxima y voy a escribir apóstrofe integrate, que es la sentencia que me ayuda a calcular. Abro par de paréntesis y en el par de paréntesis voy a escribir entonces, arriba va a ser 1 y eso va a quedar dividido entre la raíz cuadrada. Raíz cuadrada es SQRT. Abro un paréntesis, dentro del paréntesis tengo que escribir x elevado al cuadrado y ahí le tengo que restar la letra a elevado al cuadrado. Me pongo afuera. Escribo x, que es el diferencial o la variable que yo voy a calcular, verificamos a ver si está bien dándole control enter. Si ustedes pueden ver, es el mismo resultado que yo tengo del planteamiento del problema. Entonces yo copio, le digo control C, lo pongo abajo, control V, quito el punto y coma, escribo igual, digo control V otra vez y le quito el apóstrofe. Cuando yo no le pongo el apóstrofe, quiere decir que me lo va a calcular. Le digo control enter y si ustedes ven, aquí me está dando un logaritmo
muy parecido al otro que yo tengo, pero es porque en el otro se sacaron ciertas cuentas. Entonces, yo voy a copiar esto, lo voy a copiar como imagen para que les quede la sentencia y me lo voy a llevar y lo voy a poner aquí, en la parte de abajo. Y le digo, para pegar la imagen, vamos a recortarla o a reducirla un poquito. Lo que me faltó fue colocar la constante de integración, pero vuelvo a insistir, aquí aparece el logaritmo, pero Wx máxima, lo voy a anotar por aquí, en Wx máxima, L o G lo asume como un logaritmo natural. Por eso aquí no aparece logaritmo natural, sino L o G. Y aquí ustedes pueden ver claramente, vamos a borrar esto aquí, aquí ustedes pueden ver claramente de que tengo x cuadrado menos a cuadrado. Esto del 2 que está aquí es porque se sacan algunas cuentas de esta expresión. Y al sacar esas cuentas es donde aparece ese 2 que yo tengo en esa expresión. Vamos a hacer otro. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo. Y en este ejemplo me están diciendo a mí encontrar la integral entre 0 y 3 raíz cuadrada de 3 medios de x al cubo dividido entre 4x al cuadrado más 9 elevado a la 3 medios diferencial de x. Bueno, si ustedes pueden notar, aquí nosotros tenemos que hacer un poquito más de trabajo. ¿Ok? Entonces lo primero es identificar la raíz que yo tengo acá. Si yo veo la raíz que yo tengo acá, esta raíz, lo voy a escribir aquí nuevamente, el 4x al cuadrado más 9, todo esto elevado a la 3 medios, yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9 y todo esto elevado a la 3. Pero como yo voy a trabajar con la parte de adentro, al final yo le escribo el 3. Entonces, observemos que cuando yo estoy trabajando con la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9, yo lo puedo transformar como la raíz cuadrada de 2x, todo esto al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado. Es decir, que aquí el cambio que se va a utilizar, lo voy a hacer en azul, es la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, donde el x se corresponde con lo que está aquí adentro y el a se corresponde con el 3 que yo tengo aquí adentro. ¿Qué tipo de sustitución se va a utilizar aquí? Se va a utilizar la sustitución x es igual a, vamos a ver, a, ya va, déjeme sacar la cuenta, sería, perdón, 2x será igual a 3 tangente de θ. Este término que está aquí es el a. Recuerden que el cambio es x igual a tangente de θ. Este a es este 3. Y este 2x es el x que yo sustituyo aquí. Quiere decir que continuando por acá yo puedo despejar el x y me queda que x es 3 dividido por 2 multiplicado por la tangente del ángulo. Aquí yo tengo que derivar. Quiere decir que el diferencial de x va a ser igual a 3 sobre 2 por la derivada de la tangente. Pero la derivada de la tangente es la secante al cuadrado del ángulo diferencial de θ. Quiere decir que esta x que está aquí es la que yo voy a sustituir en esta 2x que está aquí es la que yo voy a sustituir. Y este diferencial de x que yo tengo acá es el que nosotros vamos a sustituir aquí. Entonces yo voy a volver a copiar la integral. La integral
está desde 0 hasta 3 que multiplica a la raíz cúbica. No estoy tan seguro aquí, pero creo que es la raíz cúbica aquí dividido por 2. Vamos a ver cómo fue. El 2 este va afuera. Vamos a arreglarlo bien. Lo que pasa es que no se ve bien. Esto es afuera el 2. Ok, ya teniendo eso claro, yo voy a volver a escribir aquí la expresión. Recuerden que aquí iba x a la 3. Y aquí en la parte del denominador iba 4x al cuadrado más 9. Y todo esto elevado a la 3 medios diferencial de x. Voy a hacer el cambio. Me queda la integral x. Pero resulta que x yo lo tengo aquí, que es 3 sobre 2 tangente de θ. Entonces yo tengo que escribir aquí 3 sobre 2 tangente de θ elevado a la 3. Multiplicado por el diferencial de x, que es 3 sobre 2, que multiplica la secante al cuadrado de θ, diferencial de θ. Y por supuesto que todo esto va a quedar dividido entre esta expresión que está aquí. Pero esa expresión que está ahí, nosotros habíamos calculado y era la raíz cuadrada. Este término que está aquí es el 2x que tengo acá. Quiere decir que si lo elevo al cuadrado, aquí me va a quedar 9 tangente al cuadrado del ángulo más 9. Y toda esa expresión va a quedar elevado a la 3. Por supuesto que yo tengo que hacer ciertos cambios de variable en esta expresión. Y ustedes dirán, ¿qué cambios de variable? Resulta que aquí x vale 0, mírenlo. Y aquí x vale 3 raíz de 3 dividido por 2, que es este que está acá. Y el cambio que yo utilicé fue x igual a 3 sobre 2, aquí está, ¿ves? 3 sobre 2 tangente de θ. Si yo sustituyo 0 aquí, eso implica que 0 es igual a 3 sobre 2 tangente de θ. Quiere decir que θ, vamos a sacar la cuenta por acá, θ va a ser igual al arco tangente, al pasar a dividir me queda 0, y el arco tangente de 0 me da como resultado 0. Quiere decir que cuando yo tengo x igual a 0, θ lo voy a cambiar por 0. Es decir, que aquí va 0, en el límite inferior. Ahora, cuando yo sustituyo el 3 raíz de 3 sobre 2 aquí, me queda 3 raíz de 3 sobre 2 igual a 3 sobre 2 tangente de θ. Yo puedo simplificar este 3 medio con este 3 medio y lo que me está quedando aquí es la raíz de 3 igual a la tangente de θ. De aquí yo vengo y despejo el ángulo y me queda que θ es igual al arco tangente de la raíz de 3. Si nosotros buscamos indudablemente que esto en la calculadora, eso es 60 grados o pi tercio. Una forma de poder verificar esta expresión es que nosotros tomemos la calculadora y escribamos, por ejemplo, 3 y le voy a aplicar la raíz y luego a ese resultado le voy a decir que me dé el arco tangente. Si ustedes ven, me da 60. ¿60 qué? 60 grados, que eso es equivalente a pi tercio. Quiere decir que el otro límite de integración es que cuando aquí yo tengo 3 raíz de 3 sobre 2, aquí esto me va a dar pi tercio, que son 60 grados. Ya teniendo todo esto, yo lo voy a volver a copiar, todo completo. Lo voy a poner aquí abajo para no volverlo a escribir. Para poder resolver en esta expresión. Entonces, ya haciendo los cambios, esto me va a quedar integral entre 0 y pi tercio, que son los 60 grados que me dio aquí. ¿Ok? Aquí me queda 3 sobre 2 elevado a la 3 y 3 sobre 2 elevado a la 1. Yo puedo decir que esto es 3 sobre 2 elevado a la 4. Todo eso va a estar multiplicado aquí
por la tangente al cubo del ángulo, que sería este, y está multiplicado aquí por la secante al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. En la parte del denominador, aquí esto me está quedando, si ustedes ven, aquí hay 9, yo puedo sacar factor común 9, pero recuerden que 9 es 3 a la 2, quiere decir que puedo sacar 3 elevado a la 3 porque está la 3 aquí, y aquí escribo la raíz cuadrada de, aquí yo tengo que al sacar factor común me queda que es la tangente al cuadrado del ángulo, más 1, porque yo factoricé en 9. Pero todo esto está elevado a la 3. Si yo sigo con los cálculos, aquí me va a dar que esto es la integral 3 sobre 2 elevado a la 4 por la tangente al cubo del ángulo por la secante al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Escribimos una línea de fracción y escribimos aquí 3 a la 3. Pero resulta que por identidad nosotros sabemos que la tangente al cuadrado del ángulo más 1, para nosotros eso es la secante al cuadrado del ángulo. Como esta expresión sale fuera de la raíz, aquí yo puedo escribir que aquí esto me queda, disculpen el color, secante al cubo del ángulo. ¿Por qué? Porque yo tengo un 3 aquí que se le va a aplicar al resultado de lo que está dentro de la raíz. Ya teniendo todas estas expresiones, yo puedo comenzar a armar y ver qué es lo que está resultando. Observemos que en todo caso, este 3 a la 3 que yo tengo aquí, yo lo puedo simplificar con un 3 a la 3 y me queda 3 a la 1. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es 3 elevado a la 1 sobre 2 elevado a la 4. El 2 elevado a la 4. Aquí me queda, al simplificar este secante cuadrado con 2 de este, me queda 1. Entonces me queda aquí la tangente al cubo del ángulo sobre, ¿qué me quedó aquí? La secante de tita diferencial de tita, que es esto que está acá. Ya se ve un poco más resumido. Aquí es 3, 2 a la 4 es 2 por 2, 4, 8, 16. Y aquí me queda la integral. Me faltó 0, 0, pi tercio, pi tercio, pi tercio y 0. Ahora, ¿cómo resolver esto si esto no está en las tablas? Recuerden que la función tangente yo la puedo escribir como el seno al cubo del ángulo dividido entre el coseno al cubo del ángulo. Y todo esto va a estar dividido entre la secante. Pero nosotros sabemos que la secante es 1 sobre el coseno del ángulo. Y aquí el diferencial del ángulo. Aquí se puede ver claramente que yo tengo que multiplicar este término con este y este término con este. Pero antes de multiplicar yo puedo simplificar este con uno de este y me quedan 2. Así que aquí el resultado es 3 sobre 16, la integral entre 0 y pi tercio. En la parte de arriba me quedó el seno al cubo del ángulo. Y en la parte de abajo me quedó el coseno al cuadrado del ángulo. Y todo esto diferencial de tita. Ahora, cuando yo estoy aquí, esto tampoco está en las tablas. Entonces yo tengo que ver de qué manera yo puedo resolver esta expresión. Y resulta que yo puedo escribir 3 sobre 16, integral entre 0 y pi tercio. Como este exponente es impar, yo separo en 1 par y divido entre el coseno cuadrado del ángulo y el otro que es el impar. Total, seno al cuadrado por seno a la 1 me da seno cubo. Y todo esto diferencial del ángulo. Ahora, en esta parte que yo tengo acá, yo voy a hacer sustitución del ángulo doble. Quiere decir que aquí me da 3 sobre 16 integral. Si yo voy a escribir el seno cuadrado de un ángulo simple como una sustitución en ángulo doble, la sustitución es de la forma 1 menos el coseno del ángulo doble en tita, todo dividido por 2. Pero este 2 va a multiplicar en todo caso aquí
al coseno de este ángulo. ¿Ok? ¿Qué me falta aquí? Yo creo que por aquí no nos conviene. Yo creo que esta sustitución del ángulo doble no nos conviene. Acabo de ver de que me resulta mejor escribirlo como esto que está aquí, como una sustitución de la identidad fundamental. ¿Sí? Sale mejor con la identidad fundamental. Es decir, no es que no se pueda hacer por allí, pero por ahí se complica. Resulta que el seno cuadrado del ángulo se puede escribir 1 coseno al cuadrado del ángulo. Aquí multiplicado por el seno del ángulo y aquí diferencial de θ. Ya. Entonces me queda aquí que el seno cuadrado del ángulo lo estoy sustituyendo por la identidad fundamental y es 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Ahora observen, voy a hacer un cambio aquí y lo voy a hacer en azul. Voy a llamar U como una sustitución simple al coseno del ángulo θ. Quiere decir que si yo derivo U, la derivada del coseno es el menos seno de θ diferencial de θ. Y si ustedes ven esto que está aquí, es lo que yo tengo acá. Y si ustedes ven el coseno aquí, es el que yo tengo aquí. Y si ustedes ven el coseno aquí, es el coseno que tengo aquí. Quiere decir aquí entonces, no olvidemos aquí que esto es entre 0 y pi tercio. Yo tengo que hacer los cambios otra vez aquí. Vamos a hacerlos aquí, muchos cambios. Entonces, U va a ser igual al coseno de 0. Entonces, si U es igual al coseno de 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, donde está el 0, ahora voy a escribir 1. Y después, U va a ser igual al coseno del ángulo que es pi tercio. Pero cuando el ángulo, es decir, cuando yo le aplico coseno de pi tercio, eso me da como resultado un medio. Una forma de poder verificarlo es que nos vamos a la calculadora, vamos a borrar lo que tenemos aquí y voy a escribir entonces 60 grados y a eso le aplico el coseno. Y si ustedes me ven acá, eso me da 0,5 que coincide precisamente con el 1/2 que yo tengo aquí. Ya teniendo claro todo esto, me va a quedar que la integral que está aquí va a ser igual a 3 sobre 16. Integral. Donde está el 0, voy a colocar 1, que está aquí. Y donde está el pi tercio con el cambio, voy a colocar 1 sobre 2. Yo vengo y paso mi línea de fracción. Abro mi paréntesis. Aquí el 1 sigue siendo 1, pero el coseno lo cambio por U. Entonces aquí me queda menos U al cuadrado. Coseno cuadrado, U al cuadrado. Y cuando yo tengo aquí seno de θ diferencial de θ, seno de θ diferencial de θ, eso es de U. Pero como está negativo, yo le voy a escribir aquí a esto por menos de U. Indudablemente que ese menos lo puedo sacar afuera y me queda menos 3 sobre 16, la integral entre 1 y 1/2. Y si yo saco aquí las cuentas separando estos términos que yo tengo acá, aquí me quedaría 1 sobre U cuadrado, que sería U a la menos 2. Y U cuadrado entre U cuadrado me quedaría menos 1. Y todo esto por el diferencial de U. Déjenme arreglar esta U que está aquí. Ya teniendo eso claro, aquí yo puedo aplicar la integral potencia y la integral constante. Entonces me queda menos 3 sobre 2, que va a multiplicar a U elevado a la 2 más 1 es 3 sobre 3, menos 1 diferencial de U, la integral es U. Y todo esto lo tengo que evaluar yo entre 1 y 1/2. Sacando las cuentas me queda menos 3 sobre 2, que es este término que está aquí. Aquí yo vengo y evalúo 1/2 elevado a la 3, es decir, 1 sobre 2 elevado a la 3 dividido por 3, menos, aquí yo tengo 1 sobre 2.
Toda esta expresión yo le tengo que evaluar ahora, pero en la parte de abajo con el 1. Es decir, me queda 1 elevado a la 3 dividido por 3. Y el menos, con el menos que tengo aquí, me queda más y me queda 1. Finalmente, aquí me queda que esto es menos 3 sobre 2. Un medio al cubo es un octavo. Y un octavo por 3, eso me da 1 sobre 24. A todo esto le resto 1 y un tercio que me queda aquí. Y aquí me queda 1. Finalmente, lo que tendría es que sacar las cuentas de todos estos valores que me están dando aquí. Entonces esto me da 3 sobre 2. El menos un medio más 1 me queda 1. Es decir, que me quedaría 1 sobre 24 más 1 sobre 2 que salió de este y este, menos un tercio. Aquí podemos ver claramente que esto lo puedo sacar yo con una calculadora o simplemente trabajando con el mínimo común múltiplo que es 24. 24 a 24 es 1, por 1 es 1. 24 entre 2 es 12, por 1 es 12. Y 24 entre 3 es 8, por 1 es 8. Finalmente, aquí me queda que esto es menos 3 sobre 2. 12 menos 8 me queda 4. A 4 yo le sumo 1, me queda 5, si no me he equivocado. Vamos a volver a verificar. Aquí me queda ya va, déjenme verificar bien. Uno menos menos me queda menos 1. Entonces sería... No, está bien. Entonces vamos a ver las cuentas aquí. Un tercio, 2 por 2, 4, por 2, 8. 8. 8 por 3, 24, me queda este. Aquí me queda menos un medio, que sería este. Después menos, aquí me queda un tercio, menos menos me queda más. Si 1 yo le quito un medio, me queda un medio, que es este valor, 24 menos un tercio. El mínimo es 24. 24, sí. Entonces me queda 12, aquí 8 me queda 4. 4 y 1 son 5, me queda aquí que esto es 5 sobre 24. Lo que es que me está dando un pequeño error aquí. Ah, no, perdón, aquí es 3 sobre 16. Ya va, es un error de un numerito nada más, pero ya lo vamos a arreglar. Aquí es 16. Aquí también es 16. Sin embargo, déjenme verificar aquí qué fue lo que pasó. Saqué la cuenta de este, me quedó menos. Ah, ya aquí está mi error, miren. Cuando yo tengo 1 dividido entre u al cuadrado, que es este, eso es u a la menos 1, a la menos 2, perdón. Y menos 2 más 1 me queda aquí menos 1. Entonces tengo que arreglar los signos. Entonces aquí este me quedaría u elevado a la menos 2. Este sí, al cancelarlo me queda 1. Entonces me queda menos 2 más 1, entonces aquí me quedaría menos 1. Entonces vamos a colocar aquí como es, menos 1 y aquí me queda menos. Entonces vamos a arreglar esto. Ya. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ok. Entonces aquí me quedaría 3, aquí es 16. Entonces sería menos 1 dividido entre u.
porque es u a la 1/2, que es 1 sobre u. U a la menos 1 es 1 sobre u. Entonces aquí me quedaría 1/2. El menos, con el menos me queda aquí 1/2. Entonces yo tengo que evaluar aquí esto 1/2. Entonces aquí me quedaría menos 2 más 1/2. Cuando yo voy a evaluar aquí me queda menos 1. A este también tengo que borrarlo. Esto hay que borrarlo para arreglarlo bien. Disculpen acá, pero las cosas hay que hacerlas bien. Ok, entonces ya evaluamos afuera. Este me queda menos 2. Este me queda... Vamos bien con los signos. Este me queda menos 1/2. Pues menos, y este me queda menos. Perdón. Sí, menos. Y aquí este me queda, cuando voy a evaluar menos, con este menos me queda más 1. Y cuando voy a evaluar este con este, también me queda más 1. Entonces aquí me queda este me queda aquí menos. Este me queda 1 más 1, me queda 2. Este 2 con este menos 2 lo cancelo. Aquí me queda menos. Y este menos con este menos me queda más. Es decir, que aquí me queda multiplicado por menos 1 sobre 2. Y el resultado menos por menos me da más. Y 16 por 2 me da 32. Y este es el resultado. Ahora, vamos a verificar si esto es cierto. ¿Dónde está la integral? Si esta integral que está aquí me da este resultado que yo tengo acá. Voy a hacerlo aquí. Voy a colocar apóstrofe, integrate. Voy a abrir un paréntesis. Arriba yo tengo que es x elevado a la 3. Y todo eso va a quedar dividido entre... voy a escribir otro paréntesis. Entonces tengo 4 que multiplica a x elevado a la 2. Y a eso yo le sumo 9. Y todo eso va a quedar elevado, abro un paréntesis, y me queda que eso era 3 dividido por 2. Todo eso es x, y el x está variando entre 0 y 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Es decir, 3 que multiplica SQRT de la raíz cuadrada de 3, y todo esto dividido por 2. Vamos a darle control enter a ver si aparece. Tres que multiplica a la raíz cuadrada, me faltó x a la 3, está bien. Pero aquí es 3, esta era raíz cuadrada, disculpen, eso se puede arreglar aquí. Le vamos a dar aquí, x a la 3, perfecto. Y aquí tengo 3 sobre 2, me falta algo aquí. 3 que multiplica a la raíz cuadrada de 3. Ya sé. Tengo que quitar esto aquí. Tengo que escribir todo esto en paréntesis. Y ahora sí me voy al final. Y tengo que escribir... Yo creo que todo esto sobre 3. Vamos a ver si es verdad. Sí, perdón, sobre 2. Si no lo arreglamos, no hay ningún problema. No me está dando. Entre 0 y 3 que multiplica, no me está saliendo. Vamos a ver si es verdad. El 2 está. La raíz de 3 está. Voy a quitar este que está aquí. Raíz de 3
Ah, ya, es que si se racionaliza me queda eso. Entonces voy a poner aquí el 3 por fuera, que es lo mismo. 3 que multiplica a esto. Está bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir igual. Voy a copiar todo esto. Control C. Lo pongo aquí, Control V. Recuerden de quitarle el apóstrofe. Y a esto le voy a decir ahora Control Enter. Y si ustedes ven, el resultado que me está dando es 3 sobre 32. Yo voy a copiar aquí como una imagen. Le voy a poner aquí abajo. Y vamos a ponerlo un poco pequeño para que se pueda visualizar. Es muy grande la instrucción. Sin embargo, aquí podemos verificar, miren, que el resultado que a nosotros nos dio aquí coincide con este 3 sobre 32 que está aquí. Ahí les dejo las instrucciones para que ustedes practiquen. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo ejercicios de esta parte. Vamos a suponer que ahora a mí me piden evaluar la integral de x. Voy a pasar una línea de fracción. Y aquí voy a escribir la raíz cuadrada. Oye, qué fea la raíz cuadrada. Vamos a hacerla bien. La raíz cuadrada. Y aquí en la cantidad, su radical aparece 3 menos 2x menos x al cuadrado. Y por acá el diferencial de x. Este diferencial de x, indudablemente que puede escribirse aquí, pero lo estoy escribiendo al final. ¿Cómo se resuelve esto? Voy a colocar solución. En esta parte yo tengo que considerar todo esto que tengo acá. Voy a poner por aquí. Y resulta que si ustedes ven esa expresión que está aquí, yo la puedo factorizar. En otras palabras, voy a escribir aquí igual y vamos a completar cuadrados. Y ustedes dicen, ¿de qué manera nosotros vamos a completar cuadrados? Voy a escribir el 3, que es este, ¿cierto? Y voy a escribir acá, pongan atención, menos, voy a sacar factor común y voy a escribir x al cuadrado más 2x. ¿Qué fue lo que hice? Que saqué factor común y lo escribí de esta manera. Ahora, en esta expresión que está aquí, yo vuelvo a escribir 3 menos x al cuadrado más 2x y le sumo 1, pero como yo le estoy restando, le tengo que sumar 1. De tal manera que 3 más 1 me da 4, y todo este término al completar cuadrado me queda de la forma x más 1 al cuadrado. Es decir, que en esta parte que está aquí, yo completé cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué se hace? Eso se hace con la finalidad de que cuando yo tome todo este término que yo tengo acá y yo lo vaya a poner en otra hoja, yo lo puedo escribir aquí. Ya sé que lo que está aquí abajo, que es esto que tengo aquí, lo puedo cambiar por esta completación de cuadrado. Teniendo eso ya claro, yo puedo escribir aquí que esto es igual a la integral de ¿quién? El x sigue siendo x. La línea de fracción que yo tengo aquí, la sigo escribiendo. El radical aquí lo sigo escribiendo. Y aquí voy a escribir la raíz cuadrada, ¿cierto? De 3 menos 2x menos x cuadrado, pero lo voy a cambiar por esto, que es 4 menos x más 1 elevado al cuadrado, y el diferencial de x, que lo puedo colocar aquí, o lo puedo colocar aquí al lado de la x. Ya teniendo eso claro, yo digo el tipo de sustitución que yo voy a usar. Entonces recuerden que nosotros habíamos hablado del tipo de sustitución que nosotros íbamos a utilizar. Esto es como si fuera el a, y esto es como si fuera el x. ¿Cierto? Entonces uno diría, bueno, yo puedo sustituir aquí la forma x más 1 igual al seno de tita.
Quiere decir que si yo derivo, la derivada de x va a ser igual. La derivada del seno es el coseno de tita diferencial de tita. Pero tengo un problema, porque si yo sustituyo aquí, perdón, aquí me faltó 2 y aquí me faltó 4. 2 a la 2. Perdón, disculpen. Solo 2. ¿Por qué? Porque el cambio es x igual a y aquí es 2 a la 2. Bueno, cuando yo estoy aquí, entonces yo puedo ver que el diferencial de x lo puedo cambiar por esto. Y se pudiera hacer un cambio previo que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, vamos a continuar. Quiere decir que aquí me queda la integral de x. Pero si yo despejo x aquí, me queda que eso es 2 veces el seno del ángulo menos 1. Y todo esto yo lo voy a dividir entre la raíz cuadrada. Vamos a recortar un poquito este aquí y después lo arreglamos. Entre la raíz cuadrada de 4 menos x más 1. Pero x más 1 es esta expresión, es decir, 4 seno al cuadrado del ángulo. Todo multiplicado, que me faltó ahora sí la línea de fracción, todo multiplicado por el diferencial de x que puede estar aquí o puede estar afuera. Pero el diferencial de x nos dio a nosotros 2 cosenos del ángulo. Quiere decir que aquí esto me queda 2 coseno de tita diferencial de tita. Si ustedes pueden ver, aquí yo puedo hacer varias cosas rápido. Esto es un producto. Aquí, por ejemplo, esta expresión que yo tengo acá, yo puedo sacar factor común 4 y el 4 lo saco fuera y me queda 2. Aquí arriba tengo 2 seno del ángulo menos 1 y aquí tengo la fracción. Y aquí me queda la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, pero eso es coseno al cuadrado del ángulo, multiplicado por el 2, que es este, coseno del ángulo diferencial del ángulo. Recuerden que esto es paréntesis. Aquí yo ya pudiera simplificar este 2 con este 2. Y resulta que el coseno al cuadrado del ángulo sale fuera de la raíz y me queda 2 seno del ángulo menos 1, que multiplica al coseno del ángulo diferencial del ángulo, todo dividido entre el coseno del ángulo. Aquí nuevamente yo vuelvo a simplificar. Y cuando yo simplifico, lo único que me está quedando aquí es la integral de 2 veces el seno del ángulo menos 1 y todo esto diferencial del ángulo. Por supuesto que aquí yo puedo integrar de una vez, porque yo puedo separar aquí en 2 integrales y me queda que esto es 2. La integral del seno es el menos coseno. Entonces me queda aquí que es el menos coseno del ángulo. Y aquí me queda menos diferencial del ángulo, porque el 2 solo multiplica el seno, y el diferencial del ángulo es el ángulo. Por supuesto que me falta la constante de integración, pero resulta que nosotros hicimos un cambio al principio, y el cambio que nosotros hicimos al principio fue este que está aquí. Vamos a poner aquí. Ya cuando yo estoy aquí, yo tengo que ver de qué manera yo puedo aquí despejar el ángulo. ¿Por qué? Pues resulta que yo tengo que construir, para devolver el triángulo, para devolver el cambio, un triángulo. Ese triángulo que nosotros tenemos que construir debe ser un triángulo rectángulo. Ubicamos el ángulo agudo aquí y nosotros vemos que el cambio que utilizamos fue este. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno del ángulo θ es igual a x más 1 dividido por 2. Si eso es cierto, saben que el seno es el cateto opuesto, que sería x más 1, porque desde aquí hasta aquí esto es opuesto al ángulo, entre la hipotenusa, que sería desde aquí hasta aquí, y esto vale 2. Quiere decir que el cateto adyacente es la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 2, elevado a la 2 es 4, menos el cateto opuesto, que es
x más 1 elevado al cuadrado. Pero recuerden que esto fue lo que nosotros tomamos aquí, miren, que fue la completación de cuadrados que nosotros hicimos acá. ¿Qué indica esto? Que el resultado que me está dando esto aquí, lo tengo que cambiar, lo voy a poner aquí. Yo lo voy a poner aquí. Entonces uno dice, bueno, esto me da como resultado aquí menos 2 que este. Coseno. Si yo veo el coseno de este ángulo es cateto adyacente, que es este entre la hipotenusa. Es decir, aquí me queda la raíz cuadrada de 4 menos x más 1 elevado al cuadrado, que es el cateto entre la hipotenusa, que es 2. Y después me queda aquí menos tita. Ah, pero resulta que el cambio que nosotros utilizamos fue seno del ángulo igual a x más 1 sobre 2. Quiere decir que tita va a ser igual al arco seno de x más 1 dividido por 2. Entonces, aquí donde está el tita, yo tengo que sustituir lo que me dio. Entonces me queda aquí menos el arco seno de x más 1 dividido por 2. Por supuesto que a todo eso yo tengo que sumarle la constante de integración. Y este sería para nosotros el resultado de esa expresión. Vamos a ver si podemos escribir esto para verificar si es parecido a este resultado. Yo me voy aquí, yo escribo apóstrofe integrate, escribo un paréntesis, en la parte de arriba yo tengo x, voy a dividir y eso me va a quedar la raíz cuadrada, que es SQRT, entre paréntesis, y vamos a escribir la cantidad subradical, que es 3 menos 2, que va a multiplicar asterisco x, y que se le está restando x sombrerito al cuadrado. Me pongo un poquito afuera, en esta parte que tengo aquí, miren, entre estos dos últimos paréntesis, escribo coma y escribo x. Al escribir coma x, esto lo que me quiere decir es que se va a aparecer la integral respecto del diferencial de x. Me pongo afuera, control enter, y fíjense que lo tengo bien descrito. El 3 es positivo, el 2x es negativo y el x cuadrado es negativo. Para poder resolver esto, yo vengo y lo vuelvo a copiar, control C, le quito los dos puntos, le escribo igual, control V, y nos vamos aquí, le quitamos el apóstrofe para que me lo evalúe. Le doy control enter, y nosotros podemos ver que aquí me está dando esta expresión. Vamos a copiarla y la vamos a poner aquí abajo. Queda un poco grande, pero la vamos a achicar. Vamos a tomar otra hoja porque no nos está con... Bueno, y si nosotros podemos ver aquí, fíjense que al cancelar este 2 con este 2, me queda menos esta raíz. Y si ustedes ven, aquí tengo menos esa raíz. Y aquí tengo menos el arcoseno de x más 1 dividido por 2. Y aquí tengo el arcoseno de 2x menos 2 sobre 4. Si yo simplifico todo por 2, arriba me queda x menos 1. Lo del menos es porque la función seno es una función impar. Entonces el menos este que está aquí yo lo puedo escribir adentro y me afectan los dos signos que están acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el seno de un ángulo negativo es igual al seno, lo estoy escribiendo con esto, ¿no? De un ángulo positivo, por eso aparece aquí. Y podemos verificar que es el mismo resultado en todo caso. Los ejercicios de esta parte, para que ustedes se pongan a practicar, son los ejercicios de la sección 7.3 del libro de Stewart. Y eso involucra la página 485.
¿Cuántos ejercicios ustedes van a hacer allí? Por lo menos del 1 hasta el 32. Con estos ejercicios es más que suficiente para abordar la parte de las sustituciones trigonométricas. Ahora vamos a ver lo que se llama, vamos a pasar una pequeña línea aquí para separar, lo que se consigue como las integrales o la integración de funciones racionales mediante fracciones parciales. Y vamos a subrayar esto. Entonces vamos a abordar esta parte que yo tengo acá. Bueno, pongan atención aquí. Vamos a ver de qué manera nosotros lo podemos expresar. Déjenme ver de qué manera lo podemos expresar. Bueno, fíjense una cosa, lo voy a hacer al contrario. Supongamos que yo tengo una expresión racional, x más 5, y todo esto dividido entre x al cuadrado más x menos 2. Y yo quiero integrar esta expresión. Y digo diferencial de x. Como ustedes pueden ver, no pueden utilizar sustitución simple. Porque si yo digo que u es igual a x al cuadrado menos x menos 2, cuando yo derivo, esto me queda 2x menos 1 y todo esto diferencial de x. Y si ustedes pueden ver, esto no es igual a esto. No son iguales. Entonces la sustitución simple no nos queda acá. Entonces ustedes dicen, bueno, pero yo puedo factorizar esto. Yo puedo tomar la expresión x al cuadrado más x menos 2 y decir que yo lo voy a factorizar como dos números. Uno número que cuando yo lo multiplique por el otro, un número r y un número s, que cuando yo lo multiplique por el otro me dé menos 2, que es este valor. Y ese mismo número r más un número s, que cuando yo lo sume me den como resultado el 1 que yo tengo acá. Y uno dice, profesor, pero esos números son claros, porque yo puedo tener aquí que el número es 2 y aquí menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2 y 2 menos 1 me da 1. Quiere decir que toda esta expresión se puede factorizar de esta manera. Si eso es cierto, quiere decir que la integral de x más 5 dividido entre x al cuadrado más x menos 2 diferencial de x, yo lo puedo escribir como la integral de x más 5 sobre la factorización que yo tengo aquí, es decir, x más 2 por x menos 1 diferencial de x. Y esta expresión que yo tengo acá, yo la puedo separar y decir, yo puedo escribir aquí que esto es la integral de 2 dividido entre x menos 1, que es este, menos 1 dividido entre x más 2, que es este. Y todo esto diferencial de x. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque cuando yo multiplico este término por este, y este término por este, y saco las cuentas, arriba le va a dar x menos 5. Y eso se puede comprobar. ¿Ok? Y eso se puede comprobar. Ahora, uno diría, profesor, ¿y cómo se puede comprobar? Bueno, miren acá, lo voy a hacer aquí en otro color. Si yo multiplico 2 por x más 2, me queda 2x más 4. Y si yo multiplico x menos 1 por 1, x por 1 me queda menos x, y menos 1 por menos 1 me queda más 1.
Al multiplicar x menos 1 por x menos 2, abajo me queda x menos 1 que multiplica a x más 2. Si yo a 2x le quito un x, me queda una x. Y si yo a 4 le sumo 1, me queda 5. Y todo eso sobre x menos 1 que multiplica a x más 2. Y si ustedes pueden ver lo que está aquí encerrado en rojo, es lo mismo que yo tengo aquí. Es decir, que yo puedo separarlo. Uno tiene que ver el proceso de cómo va a ser esta división. Entonces, aquí es donde viene el procedimiento. Resulta que si yo tengo una función f de x, y esa función se escribe como una función racional, donde arriba yo tengo un polinomio en x, y abajo yo tengo un polinomio en x, y como decir, el x más 5 es el p, y el x cuadrado más x menos 2 es el q. Cuando yo divido estos dos polinomios, aquí me queda un polinomio s de x más un polinomio r de x sobre un polinomio q de x. Entonces uno diría, ¿y esto qué es? Recuerden que aquí el r de x para nosotros va a ser el residuo. ¿De quién? De una división de un polinomio. Que el q de x va a ser para nosotros el dividendo. ¿Y qué va a representar el s de x? Si este es el residuo y este es el dividendo. Recuerden, si yo por ejemplo tengo 5 y lo divido entre 2, yo digo 2 por 2, 4, el 5 es 1. 5 es el residuo, 2 es el dividendo, y este que está acá es el cociente, es decir, que este es el cociente. ¿Y qué es 5? El divisor. Quiere decir que en todo caso aquí el divisor es el polinomio p de x. Esta formulita que está aquí es la que nosotros tenemos que aplicar en esa expresión. Por ejemplo, supongamos que ahora yo tengo una integral. Y la integral me dice que yo tengo que sacar la cuenta de x a la 3 más x dividido entre x menos 1 diferencial de x. Pero aquí yo no puedo factorizar ni nada por el estilo. Entonces yo voy a hacer aquí una división larga. Recuerden que cuando uno va a hacer una división larga, uno dice x elevado a la 3. Como no hay x elevado a la 2, yo voy a colocar aquí 0x a la 2. Como no hay x, hay x a la 1, coloco x a la 1. Y como no hay término independiente, yo coloco 0. En la parte de abajo simplemente es x menos 1. Ahora voy a utilizar la división larga que ustedes ven en media para ver cómo se hace. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x al cubo? 1. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x cuadrado? 0. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x? 1. Y el término independiente que es 0 en todo caso. Ahora yo voy a pasar una línea y voy a pasar otra línea y voy a colocar aquí los posibles divisores de esta expresión. Entonces yo voy a colocar aquí el número menos 1. Entonces yo bajo el 1 este, lo bajo para acá. Este 1 lo bajo para acá. Y digo aquí 1. Y luego este 1 que está aquí lo multiplico por este y el resultado lo pongo aquí. Quiere decir que al multiplicar 1 por menos 1 me queda aquí menos 1. Al sumar 0 y menos 1, esta expresión aquí me da como resultado menos 1. Y cuando yo multiplico menos 1 por menos 1, eso me queda 1. Y cuando yo sumo estos dos, aquí el resultado me queda 2. Quiere decir a nosotros en esta expresión de que este número 2 aquí es el residuo. Si eso es cierto, entonces yo puedo escribir y decir, vamos a ver cómo lo podemos ver. Aquí lo podemos ver de esta manera.
que el divisor para nosotros aquí es el x menos 1. Yo creo que por aquí no lo van a poder ver claramente, pero lo que les quiero decir es que el x a la 3 más x dividido entre x menos 1, que es lo que yo tengo aquí descrito, yo lo puedo escribir como, si esto es potencia 3, el que escriba abajo es potencia 2. Es decir, que aquí este es 1x a la 2, que es este. ¿Cierto? Por aquí me quedaría menos x. Y aquí me quedaría más 2. Más. Aquí me quedaría el residuo, que sería 2, y lo divido entre el divisor, que sería x menos 1. Yo creo que por aquí no se puede ver bien. Vamos a hacerlo de la otra manera. Miren, cuando yo digo la otra manera, no es la manera larga, sino la manera corta. Dice x a la 3 más x, y lo voy a dividir entre x menos 1. Yo creo que por aquí es más fácil. Yo coloco aquí x a la 2. X a la 2 por x a la 1 me da x a la 3. Más por más cambia menos. X a la 2 por 1 me queda x a la 2. Más por menos cambia más. Paso línea de fracción, simplifico, y aquí me queda x a la 2 más x. Como yo quiero cancelar este, yo coloco aquí x. Sí, por aquí es mucho más sencillo. X por x me da x cuadrado. Más por más cambia menos. Y x por 1 me queda x. Más por menos cambia más. Y aquí me queda esta expresión como esto cancela, y aquí aquí me queda 2x. Pero yo puedo seguir dividiendo. Entonces yo escribo aquí más 2. 2 por x me queda 2x. Y 2 por 1 me queda 2. Y más por menos me queda menos. Quiere decir que aquí estos 2 se cancela y me queda menos 2. Este menos 2 que está aquí es para nosotros el residuo. Cuando yo digo residuo es el R de X. Este que está aquí es el dividendo, es decir, el Q de X. Este que está aquí es el cociente que me está dando, el S de X. Entonces, como ya tengo el Q, tengo el S y tengo el R, recuerden que la fórmula está diciendo de que, lo voy a escribir aquí, que si yo tengo P de X dividido entre Q de X, eso lo puedo escribir como el S de X más el R de X dividido entre el Q de X. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tengo yo aquí en el P de X? Recuerden que yo tenía aquí en el P de X, X elevado a la 3 más X. ¿Qué tenía en el Q de X? X menos 1. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto me dio el S de X? Nos vamos para acá y lo vemos, que me dio X cuadrado más X más 2. Y coloco aquí X al cuadrado más X más 2. ¿Cuánto me dio el residuo? El residuo me dio más por menos pasa más. Perdón, este me queda más. Me queda 2. Entonces yo digo aquí 2. Dividido entre Q. Ah, pero Q es X menos 1. ¿Qué indica esto? Que cuando yo digo la integral de X a la 3 más X sobre X menos 1 diferencial de X, eso es la integral de X al cuadrado más X más 2 sobre X menos 1, y todo esto diferencial de X. Esto lo puedo separar en dos integrales y me queda aquí que esto es igual a la integral de X al cuadrado más X más 2, le coloco el diferencial más este 2 lo coloco afuera y me queda la integral del diferencial de X, sobre X menos 1. Aquí este es directo porque esto es X a la 3 sobre 3, X a la 2 sobre 2, más 2X, más 2.
Y aquí, en esta expresión que yo tengo acá, yo uso un cambio de variable y digo u igual a x menos 1. Quiere decir que du es igual al diferencial de x. Aquí en esta parte me está quedando que esto es la integral. Diferencial de x va a ser igual al diferencial de u, miren. Y el x menos 1 va a ser u. Y este integral está en las tablas. Este está en las tablas. Y ese se hace con tablas como el logaritmo. Quiere decir que aquí me queda x a la 3 sobre 3, x a la 2 sobre 2, 2x más 2 logaritmo natural de u, más la constante de integración. Pero yo tengo que devolver el cambio porque u es x menos 1. Quiere decir que aquí me queda x a la 3 sobre 3, x a la 2 sobre 2, 2x más 2 logaritmo de u. Pero u es x menos 1. Y todo eso más c. Y esto que está acá es el resultado. Entonces yo creo que sale mejor haciéndolo no con este tipo de división, sino con este tipo de división. Vamos a comprobar si eso es cierto. Vamos a evaluar esto en una integral. Me voy acá y lo vamos a escribir aquí y decimos apóstrofe integrate, abro un paréntesis. En la parte de arriba yo sé que es x elevado a la 3, perdón, x elevado a la 3, y luego yo le sumo x, y toda esa expresión está dividida, es decir, vamos a escribir esto entre paréntesis otra vez, y toda esa expresión está dividido, me pongo al final, y entre los dos paréntesis, aquí, escribo dividido, un slash, y escribo otro paréntesis, y digo x menos 1. Me pongo fuera, coloco la variable x, que es el diferencial, y le digo control enter. Y si ustedes ven, me da lo mismo. Entonces quiere decir que yo lo voy a escoger todo. Digo control C, me voy al final, escribo igual, control V y calculo. Y si ustedes pueden ver aquí, yo voy a copiar este resultado como imagen y lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que lo comparemos. Bueno, me faltó fue la constante de integración. Pero si ustedes ven aquí, si yo esto lo separo y digo 2x a la 3 sobre 6 y yo cancelo, me queda x a la 3 sobre 2, que es este. Perdón, mi t es 1, mi t es 1, mi t es 3, me queda este. Si yo divido 3 y 6, me queda un medio, es este. Y si yo divido 12 entre 6, me queda 2. Más 2, que es este 2, el logaritmo de x menos 1. Es decir que el resultado está bueno. Entonces, esa es una de las formas de nosotros poder utilizar la parte de la división en fracciones parciales. Preguntas al respecto. ¿Alguna pregunta? Ajá, Sebastián, Franco, Carla, Araya. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ya para ir culminando el día de hoy. Recuerden que en la última clase y esta clase nosotros vimos la parte de sustituciones trigonométricas. Y habíamos visto que puede aparecer la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado. Y eso me da un cambio. No lo voy a colocar para que ustedes lo investiguen. Después me aparecía la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado.
esto ameritaba otro cambio, es decir, x igual y x igual. ¿Qué cambio? Lo van a investigar ustedes. Ya eso fue dado la clase pasada. Y después aparecía cuando yo tenía al cuadrado menos x al cuadrado. Y aquí había un cambio. Indudablemente que este cambio se lo voy a colocar yo aquí, y ese era a por el seno del ángulo. Y ustedes después decían, diferencial de x era a por el coseno del ángulo diferencial de θ. Quiere decir que cada vez que aparecía una raíz de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, ustedes usaban un cambio. Revisen las últimas clases para ver el cambio que utilizamos. Ya hicimos ejercicios de toda esta parte. El día de hoy nosotros vimos cómo resolver integrales, pero ahora de funciones racionales, donde se están utilizando un método que se llama el método de las fracciones parciales. Ese método de las fracciones parciales tiene mucha metodología, pero nosotros hoy en día solo nos basamos en un método que nosotros vimos, que es que si yo tengo una función en un numerador y tengo una función en un denominador, eso lo puedo escribir yo como la suma de el cociente más el residuo dividido entre el divisor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo a P de X y yo lo voy a dividir entre Q de X, aquí el resultado me da S de X. Y al multiplicar S de X por esto, aquí me queda un residuo. Y este es el R de X. Entonces, este R de X es el que va aquí. Este Q de X es el que va aquí. Y este S de X es el que va aquí. Entonces, cada vez que yo tenga P de X entre Q de X, yo tengo que hacer esta sustitución que está aquí. Ajá, ¿está claro, jóvenes? Por lo menos escriban. Bueno, Franco fue el único que escribió por ahí y se entendió. Ya les dejé una lista con ejercicios. De esta parte no les dejo porque tenemos que ver los métodos para dejarles la página donde están trabajando. Sin embargo, los que se quieran adelantar a buscar ejercicios lo pueden hacer en esa página del libro de Jane Stewart. Lo que sí necesito yo, jóvenes, es que ustedes no olviden de utilizar este programa para verificar las integrales. Si ustedes quieren averiguar otro, bueno, ustedes se van al internet. Voy a utilizar aquí, ¿qué es esto? Voy a utilizar aquí el Symbolab y voy a colocar aquí Symbolab y vamos a ver cómo se puede resolver este último que nosotros vimos. Nos vamos a soluciones y vamos a colocar aquí una integral y vamos a colocar una fracción. En la parte de arriba tengo x, perdón, ya va. Aquí tengo x elevado a la 3 y a eso le sumo x. Abajo tengo que es x menos 1 y aquí tengo el diferencial de x y le digo ir. Aquí me da los pasos, pero si ustedes pueden ver aquí da el mismo resultado, mírenlo. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que aquí lo escribió en lenguaje látex, pero esto que está aquí, es el mismo resultado que está aquí. Lo que está escrito en lenguaje látex. Bueno, vamos a dar la clase por hoy hasta acá, jóvenes. Voy a parar la grabación.